Bueno, es día 17 de abril de 2025, son las 4:35 p.m. Estamos junto a Celestina Fidanza haciendo la entrevista sobre la vida y obra de José Fidanza en la ciudad de Mar del Plata. Y para comenzar, lo que le quiero consultar a Celestina es cuándo llegó su padre a Argentina y cómo fue el desarrollo posterior de él como apicultor acá en nuestro país. Así que le doy la palabra a Celestina. Yo realmente no sé cuándo llegó mi padre a Argentina, no sé, mi hermana debe tener esos datos. Creo que Griselda los tiene ella, porque ella quedó con documentos de mi papá. Eh, Después, posteriormente, bueno, lo que pasó que él estuvo en Buenos Aires, no sé cuánto tiempo tampoco. Después de ahí fuimos a Entre Ríos, que en Entre Ríos fue poco tiempo también. Y de ahí volvimos, que fue cuando la caída de la lira, que mi padre quiso volver a Italia y no volvió. Bien. Y de ahí hubo muchas cosas, qué sé yo. Estuvimos en la ciudad de Necochea, y de ahí recién después, no sé cómo, fuimos a parar a la estancia que se llamaba La Bella Porteña, Bien, bien, que estaba en la estación Pieres, bien, bien, que es Pieres, no Pieres, Pieres con P, bien, y la estancia era La Bella Porteña. Y ahí fue cuando mi papá empezó con lo de las colmenas. perfecto, bien. Yo lo que le quería consultar un poco también era cuando usted nació en Entre Ríos para, digamos, saber cuánto tiempo estuvieron ahí, digamos, usted sabe o alguna vez le comentó a su padre cómo se había conocido con su madre y cuál fue la razón que lo llevó a Entre Ríos. Yo recuerdo que en algún momento Griselda me comentó que él estuvo un periodo muy corto en Buenos Aires, que había estado laburando, trabajando en la Martona, puede ser si no me equivoco, Sí, sí, sí. y que él luego se va a Entre Ríos. Y Usted le... bueno, en Entre Ríos, él enseguida se conoció con, o sea, él estaba en el campo con Bien, su amigo Brandy. Y no sé cómo conoció a mi madre, no sé, sería porque era gente del campo también. Y mi madre era de origen alemán, que inclusive hablaba muy poco el castellano porque los alemanes hacían colonias que estaban, entre ellos tenían su escuela, todo, y hablaban todo en alemán. perfecto. Y bueno, ellos se casaron, yo nací al año, o sea que estuve 2 años, 3 años, 2 años ya, 2 años y medio, porque ahí nació Roberto también. Bien. Y en ese momento, cuando, o sea, usted nació, al tiempo nació Roberto, ya su padre posteriormente les comentó cuál fue la razón por la que se decidieron ir de Entre Ríos. O sea, me imagino que su madre y su padre se casaron, al tiempo lo estuvieron ustedes y después decidieron trasladarse nuevamente a Buenos Aires, que es lo que me comentaba hace muy poco tiempo. Claro, por eso, porque él, cuando terminó la guerra, como es Italia, ofrecía para que volvieran los italianos que habían salido de Italia. Entonces él vino, pero la caída de la lira no le alcanzó el dinero que tenía del campito que había vendido en Entre Ríos, no le alcanzó para viajar, así que se quedó ahí en Buenos Aires. Bien, ¿sabe usted qué hizo ahí en Buenos Aires o fue muy poco el tiempo hasta que se trasladó a No Necochea? sé, no No, sé en qué trabajó, no sé, eso no sé. y de ahí se Era muy trasladaron. chiquitita. Bien, bien. Y de ahí de Buenos Aires nos trasladamos a Necochea, que ahí son mis primeros recuerdos, que mi papá tenía una verdulería. Ah, bien, perfecto. Y ahora cómo mi papá se contactó con la señora que lo llevó de mayordomo a la estancia, no, tampoco lo sé. Bien. Y digamos, ¿cuántos años tendría usted en ese momento cuando tiene esos primeros recuerdos de la verdulería, más o menos? Y habrán sido 5 o 6 años, porque ahí en la estancia estuvimos yo tenía 8 años, 8 o 9 años, cuando nos fuimos a vivir a Mar del Plata. Bien. ¿Y cómo estaba, recuerda, digamos, el paraje ahí en Pieres, cómo era? Digamos, tenía vecinos, estaban ustedes solos ahí en la estancia. Me imagino, o sea, Y en la estancia había unos vecinos cerca, pero en realidad
eran grandes las distancias en ese tiempo, porque a la estación Pieres estábamos a 3 leguas Ah, y eran caminos de tierra. bien, bien. ¿Y la estancia tenía vacas, digamos, había, o se hacía horticultura, digamos? No, no, lo que mi papá solo tenía el cuidado de la estancia, digamos, y era muy grande la estancia y los parques, tenían parques muy lindos, y después la dueña, todo el resto del campo lo había arrendado y había gente que ahí sembraban, no sé lo que hacían porque este nosotros no nos dábamos con esa gente, Bien. nosotros estábamos ahí en Eran como subarrendatarios, digamos, de alrededores del... esa gente era, sí, sí, sí. Perfecto. Sí, porque la dueña de la estancia era una persona, me acuerdo, tenía como 87 años así, Ah, y ella bueno. venía de Necochea, venía todos los domingos cuando estaba lindo, venía con su chofer a ver la estancia y porque ella quería mucho ese lugar. Bien. ¿Y cercana a la estancia tenían un pueblo o digamos, había un almacén de ramos generales o había las vías del ferrocarril? O sea, No, en la estación Pieres pasaba el ferrocarril. Y ahí era donde había el almacén de ramos generales, donde íbamos a comprar nosotros todas las cosas que precisábamos. perfecto, perfecto, perfecto. Y ahí más o menos en el mismo tiempo, un poquito después de tiempo, ahí ya conoce a Wasowski, su padre. Claro, porque él tenía ahí un pedacito de terreno donde tenía las colmenas. Ah, bien, Y ahí fue donde papá empezó con lo de las colmenas, porque él, no sé por qué le gustaban, pero ahí él fue que empezó, yo le conté con los cajones de Cinzano que hacía la, las colmenas en ese tiempo. y ahí cuando él empezó ya, digamos, al poco tiempo ya tenía colmenas, esto, digamos, cerca de la estancia tenía colmenas donde él trabajaba vigilando, digamos, la estancia. Y tenía unas poquitas así, qué sé yo, no, no tanto. Después nos fuimos a Mar del Plata, no sé, esas colmenas supongo que se las habrá quedado Wasowski, Bien, bien, las perfecto, colmenas. perfecto. Y le iba a consultar, ¿y la vida cotidiana cómo era en el paraje? ¿Qué recuerdos tiene así los primeros recuerdos? Era un... Y, y nosotros lo pasábamos muy lindo porque había un arroyo ahí cerca y mi mamá era una persona que hacía muchas cosas, después tenía un monte impresionante de frutales en la estancia y para nosotros que éramos niños era todo, era hermoso la vida que llevábamos ahí haciendo nuestros juegos y cosas así que no hacíamos nada. Después de ahí yo a los 7 años me empezaron, 7 y 8 años me mandaron mis padres a la ciudad de Lobería, que quedaba cerca, y en la casa de unos amigos yo empecé la escuela. Ah, bien, bien. Y, digamos, no existía una escuela rural, no era una escuela rural. No, 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 en ese tiempo no había esas cosas nada, no, Bien, no había que ir hasta Lobería, no me acuerdo cuánto quedaba, era una ciudad chiquitita Lobería. bien, bien. Y en este momento, su padre, además de trabajar como, digamos, como mayordomo de la estancia, digamos, ¿recuerda qué otras labores llevaba su papá ahí o su mamá en esos primeros años? ¿Qué Y hacían? no, mi papá no se ocupaba porque el cuidado de los parques y de todas esas cosas le llevaba mucho tiempo también. Bien, perfecto, perfecto. Y mi mamá atendía, limpiaba la estancia que tenía como 20 habitaciones, era una cosa, y la dueña quería que se mantuviera, estaba con los muebles, con todo, porque la dueña quería que se mantuviera como siempre había estado antes. Perfecto, perfecto, bien. Y digamos, entonces por lo que me cuenta usted es la imagen esa de la vieja estancia de la provincia de Buenos Aires, digamos. Como me hace... Sí, sí, sí. Era una estancia que había sido fundada en 1856, ¡Fua! No, hace un montón. viejísima, porque tenía inclusive una parte donde lejos de la estancia que había habido en ese tiempo pulperías y ahí había paraje de las carretas que iban al sur de Argentina. Wow, wow, increíble. Y Sí, era toda una historia, hermosa la estancia.
Y Después mi hermano Roberto fue después de muchos años y me dijo que este, los hijos de ella, de cuando murió la viejita, los hijos vendieron todo y los que vinieron voltearon todo, tiraron la estancia abajo, todo, así que qué pena, qué pena. sí. Y un poco volviendo al relato, lo que le quería consultar, de ahí, ¿cuánto tiempo recuerda que estuvieron ahí en el paraje? Más o menos. Un Y año, 2 ahí años. debemos de haber estado unos 4 o 5 años. Ah, bien. Y ahí fue cuando este hombre que venía, que le compraba, porque mi mamá criaba gallinas y patos y qué sé yo así, y este hombre pasaba, que se llamaba, como era un pollero, o sea, venía y compraba los pollos que los llevaba vivos a Mar del Plata, porque tenía jaulas, me acuerdo, un camioncito con jaulas y los llevaba a Mar del Plata. Y ese fue el que le dijo, mirá, dice, ya tenés que mandar a tu segundo hijo a la escuela, ¿qué vas a hacer acá? No vas a poder hacer nada. Y mi mamá también decía lo mismo, dice, tenemos que irnos de acá. Y así fue que nos fuimos a Mar del Plata, que era para esto, era el año 49. Bien, perfecto, perfecto. Y cuando llegan a Mar del Plata, ¿a dónde llegan primero? ¿Se acuerda? Y me acuerdo que vivíamos en la calle Rawson, no me acuerdo el número, porque este señor tenía un terreno grandísimo, tenía un terreno con espacio grande donde tenía todos los animales que vendía, y hacia el fondo mi papá tuvo una construcción de madera así, y ahí empezamos a vivir, Perfecto. pero era muy incómodo. Entonces estuvimos un año nomás y después de ahí nos fuimos porque mi papá consiguió trabajo de cuidar los chalets de la loma, que en Bien, ese tiempo se venían los dueños venían en verano, pero durante todo el invierno alguien tenía que cuidarlos, limpiarlos, etcétera. bien, perfecto. Sí, cuando hablamos con Roberto me había comentado que era un chalet antiguo de la familia French y me decía, Sí, imagínate, sí, sí. mi papá con 15, En realidad eran 3 chalets los que claro, limpiaba mi mamá, los que cuidábamos, los claro. que cuidaban ellos, va. Y me dijo que sí, que era en la zona de, si mal no recuerdo, en la zona de Estela Maris, puede ser, del barrio Estela Maris. No sé, me acuerdo que era en La Loma, en la Ah, calle Castelli, casi. y que pasaba el tranvía por enfrente de casa, que con ese tranvía íbamos a la escuela número 1 en el centro de la ciudad. Bien, perfecto, perfecto, bien. ¿Y ahí cuánto tiempo vivían, digamos, ustedes en una vivienda pegado, digamos, al chalet, digamos, con la vivienda del casero, digamos, sería, o no? Y me parece que fueron unos 2 años, me parece, porque ahí fue cuando salió que el gobierno empezó a dar las tierras en la Laguna de los Padres. Bien, perfecto, perfecto. Y también Y más, ahí, y sí, entonces mi papá ahí se entusiasmó y se anotó y bueno, y fue favorecido con un campito de 12 hectáreas. perfecto, perfecto. Y en ese momento, o sea, digamos, en la transición en que él, digamos, sabe o se entera de la propuesta de la colonia, hasta que llega a la colonia, él me había comentado Roberto que había trabajado con un hombre, que era Manuel Blanco. No sé si usted se acuerda de Manuel Blanco. Sí, sí, también, sí, sí, que mi papá vendía los productos de Don Bosco, que eran dulce de leche, quesos y otros dulces, no sé, no me acuerdo. Perfecto. Él hacía ese trabajo hasta que nos fuimos allí al campo. Bien. ¿Y usted recuerda cuando llegaron a Cámara de Plata, digamos, en la zona de la Loma, cómo era el barrio? Digamos, ¿era un barrio de inmigrantes? ¿Se llevaban con los vecinos ustedes o hacían más bien su vida cotidiana? No, porque en realidad los caseros por ahí, no sé si mis padres se daban con alguno casero de otro, porque todos los chalés que había en esa zona no vivía nadie permanente, eran toda gente que solo venía los veranos. Bien, perfecto, perfecto. Y después usted me comenta que ahí ya se trasladaron a la zona de la laguna, de la colonia propiamente, a esas 2 hectáreas empezaron ustedes. Eh, Claro, bien, sí. Y ahí mi papá había comprado un lote en Mar del Plata
bien. por la avenida Cincuentenario y Jara, Ah, sí, 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 sí. por esa zona, y entonces construyó una casita. Entonces estábamos en el campo, pero en la época de la escuela estábamos con mi mamá en esa casita en la ciudad. Mi Bien, papá se seguía en el campo. bien, perfecto, perfecto. O sea, digamos, su padre hacía la temporada de verano en el campo y en el invierno hacía otro trabajo, digamos. Y su madre trabajaba como ama. En el invierno trabajaba, en el invierno se trabajaba en la quinta, porque en la quinta tenía que trabajar todo el año. Bien, 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 bien. Y en verano trabajaba como mesero, me había comentado Roberto, en el Hotel Playa. Puede ser más o menos. Sí, sí, trabajó como mozo, sí. Y mi mamá trabajaba eh, como mucama, también trabajó muchos Perfecto. años. Eso también en el mismo momento que ustedes ya obtienen las tierras ahí en Colonia, en la laguna, o un poquito. Ya teníamos la tierra, sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. ¿Y cómo recuerda esos primeros años en la zona de la laguna? ¿Era, digamos, en un lugar provisto de lo necesario o más bien era... Era lindo y nosotros justo estábamos como a unos 300 metros, había un almacén de ramos generales de campo así, que se podía comprar de todo lo que se precisara y después en ese tiempo se hacía mucha cosa en la casa, ¿no? Bien, O sea que bien, perfecto, perfecto, sí, sí. Me imagino que, vamos, al pasar tanto tiempo en el campo, lo que era, supongo, dulces o mismo la miel, en ese momento lo producían todos ustedes, lo de las gallinas, como me comentaba usted, digamos, tenían una formación para tener la huerta hecha y las gallinas o las mismas abejas para autoabastecerse, por lo que me comenta. había de todo, sí. Perfecto, Sí, perfecto. es así. Bien. Y lo que le quería consultar ahí es, cuánto, digamos, una vez, o sea, ya que su padre logró tener la posibilidad de acceder a esas tierras, ¿siguió trabajando como mesero o largó eso y No, siguió? no, no. Ah, Después él dejó, sí, sí. Después bien, finalmente dejó y y mi mamá también y se estaba con eso del campo nomás. Y ya allí empezó a tener algunas colmenas mi papá y empezó un poco con la miel, perfecto. que ya para esa época yo ya al poco tiempo me fui y también ahí en el campo había hecho mi padre una casa muy sencilla, Bien, pero el gobierno dio también para construcción, para construir, así que hizo un chalecito muy lindo bien, ahí en esas 12 cosas. Y mi hermano ya estaban creciendo también y mis hermanos empezaron, en vez de la quinta, sembraban papa. ah, bien, bien, eso no me lo... Roberto y Mario sembraban papa ellos. Bien, en el mismo terreno, digamos, que estaba su padre. Sí, en ese de 12 hectáreas. Perfecto. Perdóneme, lo voy a dejar porque me están llamando a la puerta. Sí, 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 sin problema. Estoy esperando unas visitas.